2 de marzo de 2026, Jalisco, México. El sol del mediodía caía fuerte sobre el cementerio Recinto de la Paz, mientras una procesión silenciosa avanzaba lentamente por el camino principal. En el centro de todo, un ataúd dorado brillaba intensamente bajo la luz, reflejando destellos casi cegadores sobre el mármol blanco del lugar. A cada lado del camino se levantaban enormes coronas de flores, algunas tan grandes que superaban la altura de los hombres que caminaban junto a ellas. Muchas tenían formas simbólicas, coronas reales, cruces gigantes y especialmente gallos hechos completamente de flores rojas y blancas, un guiño al apodo que muchos asociaban con el hombre que estaba siendo enterrado. Sobre varias de esas coronas aparecían discretamente las mismas 4 letras que durante años habían sembrado miedo en gran parte de México: CIEKNG. El ambiente era extraño, una mezcla de luto, poder y tensión. Cientos de personas estaban presentes, algunas vestidas de negro, otras observando en silencio desde la distancia, pero lo que más llamaba la atención no eran las flores ni la música, era el ejército. Soldados armados rodeaban el perímetro del cementerio, vehículos blindados bloqueaban las calles cercanas, desde el aire helicópteros de seguridad daban vueltas lentas sobre la zona, nadie entraba ni salía sin ser observado. Dentro del cementerio, una banda tocaba suavemente una canción conocida en todo el país. Las trompetas y los clarinetes dejaban escapar las notas de El Rey, una canción que habla de orgullo, poder y caída. Muchos de los presentes bajaban la cabeza mientras sonaba la música, como si estuvieran despidiendo no solo a un hombre, sino a toda una era, porque dentro de ese ataúd dorado, según las autoridades mexicanas, descansaba el cuerpo de uno de los criminales más buscados del mundo, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. Durante años, su nombre había estado ligado a uno de los cárteles más violentos del continente, el Cártel Jalisco Nueva Generación, un imperio criminal acusado de tráfico internacional de drogas, ataques contra fuerzas de seguridad, asesinatos y enfrentamientos sangrientos contra organizaciones rivales. Durante más de una década, el Mencho logró algo que parecía imposible: mantenerse fuera del alcance de las autoridades mientras su organización crecía hasta convertirse en una de las más poderosas del planeta. El gobierno de Estados Unidos llegó a ofrecer 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, una de las recompensas más altas jamás anunciadas para un líder del narcotráfico. Y sin embargo, durante años nadie logró atraparlo, hasta ahora. Al menos esa era la versión oficial, porque mientras el ataúd descendía lentamente hacia la tierra y las flores cubrían la tumba, otra historia comenzaba a tomar forma lejos de la vista del público. Según algunas fuentes y rumores que empezaban a circular en redes y medios independientes, el funeral no era simplemente un acto de despedida, podría haber sido algo mucho más calculado. Un momento cuidadosamente observado por alguien que llevaba años persiguiendo a los líderes del cártel, un hombre que conocía bien la forma en que operaban las organizaciones criminales, un hombre que también sabía que los funerales, en el mundo del narcotráfico, no solo son momentos de duelo, también son momentos de reunión, de presencia, de exposición, y ese hombre tenía un nombre: Omar García Harfuch. Para algunos, un símbolo de la lucha del gobierno mexicano contra el crimen organizado; para otros, el arquitecto de operaciones de inteligencia que rara vez se explican públicamente. Lo cierto es que mientras las coronas de flores cubrían la tumba del Mencho y la música seguía sonando entre los árboles del cementerio, una pregunta empezaba a circular entre analistas, periodistas y observadores del crimen organizado: ¿y si aquel funeral no era el final de la historia? ¿Y si en realidad era el comienzo de la cacería más grande contra el CIEKNG jamás planeada? Porque a veces, en el mundo del crimen, el momento en que todos creen que todo ha terminado es exactamente cuando empieza la verdadera operación. Durante muchos años, el nombre Nemesio Oseguera Cervantes no significaba nada para la mayoría de la gente en México. No aparecía en titulares, no era conocido por el público y en su juventud no parecía destinado a convertirse en una de las figuras más temidas del crimen organizado moderno. Su historia comienza lejos de las ciudades grandes, lejos de los centros políticos y financieros del país. Comienza en una zona rural del estado de Michoacán, una región conocida por sus montañas, sus campos agrícolas y también por décadas de actividad criminal vinculada al narcotráfico. Allí, según múltiples reportes periodísticos y reconstrucciones de investigadores, Nemesio nació en una familia humilde dedicada al trabajo del campo. Durante su infancia, la vida estaba marcada por rutinas simples: cuidar animales, ayudar en las labores agrícolas y sobrevivir en un entorno donde las oportunidades económicas eran limitadas.
Quienes han estudiado su historia señalan que en esos años era simplemente otro niño de un pequeño pueblo rural, un joven que creció rodeado de pobreza, migración y pocas opciones para construir una vida distinta. Como muchos jóvenes de su región, eventualmente cruzó la frontera hacia Estados Unidos buscando trabajo. En California, según registros judiciales posteriores, trabajó en empleos de bajo salario mientras comenzaba a familiarizarse con las redes informales que conectaban comunidades mexicanas a ambos lados de la frontera. En ese periodo también tuvo sus primeros encuentros con la ley, fue detenido por delitos relacionados con drogas y finalmente deportado de regreso a México. Ese momento, según algunos investigadores, marcó un punto de inflexión en su vida. Al regresar a Michoacán, Nemesio ya no era simplemente un trabajador migrante, había visto de cerca las rutas del narcotráfico, había entendido el flujo de dinero que circulaba entre Estados Unidos y México y había observado cómo las organizaciones criminales operaban en la sombra de las economías fronterizas. Durante los años siguientes comenzó a involucrarse más profundamente en el mundo del narcotráfico. Al principio, según distintas investigaciones periodísticas, trabajó con estructuras vinculadas al llamado Cártel del Milenio, una organización criminal que operaba en la región occidental de México y que mantenía relaciones con otros grupos más grandes. En esa etapa temprana, Nemesio no era todavía un líder, era uno de muchos operadores que participaban en la logística del tráfico de drogas, pero quienes lo conocieron en ese tiempo describen a un hombre disciplinado, reservado y extremadamente cauteloso. No buscaba la atención pública, no hablaba demasiado, observaba, aprendía y esperaba oportunidades. Esa combinación de paciencia y ambición resultó decisiva cuando el equilibrio del crimen organizado en México comenzó a cambiar a finales de la década de 2000. Las capturas y muertes de varios líderes históricos provocaron fracturas dentro de distintos cárteles. Las alianzas comenzaron a romperse y nuevas organizaciones emergieron para llenar el vacío de poder. Fue en ese contexto cuando empezó a aparecer un nuevo nombre dentro del panorama criminal, el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por sus siglas CICA-LQNCHE. Lo que inicialmente parecía una organización regional relativamente pequeña, pronto comenzó a expandirse con una velocidad sorprendente. A diferencia de otros grupos que preferían operar con discreción, CICA-NCHE adoptó una estrategia de fuerza abierta. Videos comenzaron a circular en internet mostrando columnas de camionetas llenas de hombres armados con rifles de asalto, lanzagranadas y equipo táctico. Los convoyes avanzaban por carreteras rurales mientras los hombres levantaban sus armas frente a la cámara. Era una demostración de poder diseñada para enviar un mensaje claro tanto a rivales como a autoridades. Detrás de esa expansión estaba el hombre que empezaba a ser conocido como el Mencho. Bajo su liderazgo, CICA-NCHE se convirtió en uno de los grupos criminales más agresivos del país. La organización se expandió rápidamente por varios estados mexicanos, disputando territorios contra cárteles rivales y estableciendo rutas para el tráfico internacional de drogas. Con el tiempo, el grupo también desarrolló una presencia significativa en Estados Unidos, donde las autoridades federales comenzaron a rastrear el flujo de metanfetamina, cocaína y, más recientemente, fentanilo asociado a la red del cartel. Pero lo que realmente captó la atención de las autoridades mexicanas e internacionales fue el nivel de violencia que acompañó ese crecimiento. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en mayo de 2015. En ese momento, fuerzas de seguridad mexicanas estaban llevando a cabo una operación para capturar a líderes del CICA-NCHE en el estado de Jalisco. Durante el enfrentamiento, miembros del cartel utilizaron armamento pesado para atacar un helicóptero militar Black Hawk. Un proyectil impactó la aeronave, provocando su caída. Varios soldados murieron en el incidente. Fue uno de los ataques más audaces jamás registrados contra Fuerzas Armadas mexicanas por parte de una organización criminal. El mensaje era claro: CICA-NCHE estaba dispuesto a enfrentarse directamente con el Estado. A partir de ese momento, la figura de El Mencho comenzó a ocupar un lugar central en las investigaciones de seguridad nacional. Las agencias mexicanas, junto con autoridades estadounidenses, intensificaron los esfuerzos para localizarlo. Informes de inteligencia lo describían como un líder extremadamente cuidadoso con su seguridad personal. Se movía constantemente entre refugios, utilizaba mensajeros en lugar de teléfonos y mantenía un círculo interno muy reducido de personas de confianza. A pesar de los numerosos operativos lanzados para capturarlo, logró evitar arrestos durante años. Mientras tanto, la violencia atribuida al CICA-NCHE continuaba creciendo. Investigadores documentaron enfrentamientos armados con grupos rivales en varios estados, incluyendo Michoacán, Colima, Guanajuato y Veracruz. En algunas zonas se descubrieron fosas clandestinas que contenían restos humanos vinculados a disputas territoriales entre organizaciones criminales. También se reportaron ataques contra fuerzas policiales, secuestros y asesinatos de funcionarios locales.
La ciudad de Guadalajara, uno de los centros económicos más importantes del país, se convirtió en un punto clave dentro de la estructura del cartel. Desde allí se coordinaban operaciones logísticas, financieras y de distribución de drogas. Con el paso de los años, el alcance internacional de Seke-Enchi se volvió cada vez más evidente. Investigaciones de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA, señalaron que la organización había desarrollado una red de distribución capaz de introducir grandes cantidades de metanfetamina y otras drogas sintéticas en el mercado estadounidense. Esta expansión convirtió al Mencho en una de las figuras más buscadas por las autoridades federales de Estados Unidos. Finalmente, el Departamento de Estado anunció una recompensa de $15 millones por información que condujera a su captura. Era una de las recompensas más altas ofrecidas en la historia contra un líder del narcotráfico. El anuncio reflejaba el nivel de prioridad que las autoridades estadounidenses atribuían a su detención. Sin embargo, a pesar de la presión internacional, el Mencho continuó desapareciendo cada vez que las fuerzas de seguridad parecían acercarse. En varias ocasiones, operativos militares se desplegaron en zonas rurales donde se creía que estaba escondido. En cada caso, las fuerzas llegaban demasiado tarde o encontraban instalaciones abandonadas minutos antes. Esa capacidad para evadir la captura alimentó la reputación casi legendaria que comenzó a rodear su figura dentro del mundo del narcotráfico. Para algunos dentro del cartel, el Mencho se convirtió en un símbolo de resistencia frente al Estado. Para las autoridades, en cambio, representaba uno de los mayores desafíos de seguridad del país. Durante más de una década, su nombre apareció repetidamente en informes de inteligencia, investigaciones periodísticas y análisis sobre el crimen organizado, y sin embargo, el hombre mismo permanecía prácticamente invisible para el público. No existían muchas fotografías recientes, rara vez aparecía en grabaciones. Su presencia se conocía principalmente a través de las acciones de la organización que lideraba. Así, el niño que una vez cuidó ganado en las montañas de Michoacán se había transformado, según investigadores y autoridades, en uno de los líderes criminales más poderosos del hemisferio occidental. Un hombre cuya organización era acusada de influir en el tráfico global de drogas y en algunos de los episodios de violencia más graves registrados en México en las últimas décadas. Durante años parecía imposible saber si alguna vez sería capturado, pero en febrero de 2026 las autoridades mexicanas anunciaron algo que muchos habían esperado durante mucho tiempo. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, había muerto durante un operativo de seguridad en el estado de Jalisco. Si esa información era correcta, significaba el final de una de las carreras criminales más prolongadas y perseguidas en la historia reciente del país. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del crimen organizado, el final de un líder rara vez significa el final de la historia, porque cuando una figura tan poderosa desaparece, el vacío que deja detrás suele desencadenar nuevas luchas, nuevas alianzas y nuevas preguntas que todavía esperan respuestas. Y una de esas preguntas es precisamente la que empezará a definir el siguiente capítulo de esta historia. ¿Qué ocurrió realmente en los últimos días del Mencho y por qué su funeral terminaría convirtiéndose en el centro de una operación que podría cambiar el equilibrio del crimen organizado en México? Durante años, mientras el nombre de El Mencho se convertía en sinónimo de poder dentro del mundo del narcotráfico, otro nombre comenzaba a aparecer cada vez con más frecuencia dentro de las estructuras de seguridad del Estado mexicano. Un nombre que no pertenecía a un cartel ni a una organización criminal, sino al aparato de seguridad encargado de perseguirlos, Omar García Harfuch. Para entender cómo llegó a convertirse en uno de los hombres más influyentes en la lucha contra el crimen organizado en México, es necesario mirar primero su trayectoria dentro de las instituciones de seguridad del país. Harfuch proviene de una familia con historia dentro del servicio público y las fuerzas de seguridad. Desde temprano en su carrera eligió el camino de la investigación criminal y la inteligencia policial. A diferencia de muchos funcionarios que permanecen en oficinas administrativas, Harfuch desarrolló una reputación como un operador directo dentro del campo de operaciones. Durante años participó en investigaciones relacionadas con narcotráfico, crimen organizado y redes de violencia que operaban en distintas regiones del país. Su ascenso dentro de las estructuras de seguridad fue gradual pero constante. Con el tiempo comenzó a ocupar posiciones cada vez más importantes dentro de las agencias federales y posteriormente dentro de la Policía de la Ciudad de México. Finalmente fue nombrado jefe de la Policía de la Capital, uno de los cargos más visibles y delicados dentro del sistema de seguridad mexicano. La Ciudad de México, con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana, representa uno de los entornos urbanos más complejos para la seguridad pública.
Manejar esa estructura policial requería no solo liderazgo operativo, sino también coordinación con agencias federales, inteligencia y unidades especiales. Durante ese periodo, Harfuch comenzó a consolidar una imagen pública como un funcionario enfocado en operaciones directas contra estructuras criminales, pero su nombre se volvería conocido en todo el país por un motivo mucho más dramático. El 26 de junio de 2020, poco antes del amanecer, el convoy de Harfuch avanzaba por una avenida importante de la Ciudad de México. El vehículo blindado en el que viajaba se desplazaba acompañado por escoltas cuando de repente un grupo de hombres armados abrió fuego. Según las investigaciones posteriores, los atacantes utilizaron rifles de alto calibre y bloquearon la ruta del convoy en varios puntos. El ataque fue rápido, coordinado y extremadamente violento. Más de 20 hombres participaron en la emboscada. Decenas de disparos impactaron el vehículo en el que viajaba Harfuch. Dos de sus escoltas murieron durante el ataque. También falleció una mujer que se encontraba en la zona en el momento de la balacera. Sin embargo, contra todo pronóstico, Harfuch sobrevivió. Herido pero consciente, fue trasladado de inmediato a un hospital. Las imágenes del vehículo blindado, perforado por múltiples impactos de bala, comenzaron a circular rápidamente en medios de comunicación y redes sociales. Aquella mañana, México entero observaba las consecuencias de uno de los ataques más audaces contra un funcionario de seguridad en años recientes. Horas después, desde el hospital, Harfuch publicó un mensaje en redes sociales donde afirmaba que el atentado había sido organizado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Aquella declaración convirtió el incidente en algo más que un intento de asesinato. Lo transformó en un símbolo de la confrontación directa entre el Estado mexicano y uno de los cárteles más poderosos del país. A partir de ese momento, el nombre de Omar García Harfuch quedó ligado permanentemente a la lucha contra el Zika-NG. Durante los años siguientes, mientras la violencia del narcotráfico continuaba afectando distintas regiones de México, Harfuch siguió ocupando cargos cada vez más importantes dentro del sistema de seguridad. Con el cambio de administración federal, fue nombrado secretario de Seguridad, una posición desde la cual podía coordinar operaciones a nivel nacional junto con fuerzas militares, agencias de inteligencia y unidades especiales. Desde ese puesto, Harfuch comenzó a impulsar estrategias dirigidas específicamente contra las estructuras de liderazgo de los cárteles. La idea central era clara. En lugar de centrarse únicamente en capturas aisladas de operadores de bajo nivel, las autoridades debían concentrarse en debilitar las cadenas de mando de las organizaciones criminales. En otras palabras, atacar el cerebro del sistema. Dentro de ese enfoque comenzó a mencionarse la existencia de unidades especiales dedicadas a operaciones de inteligencia y captura de objetivos de alto valor. Una de esas unidades, según reportes periodísticos y comentarios de analistas de seguridad, era conocida informalmente como murciélagos. El nombre, que significa murciélagos en español, evocaba la idea de una fuerza que opera en silencio, en la oscuridad, esperando el momento exacto para atacar. Aunque los detalles oficiales sobre esta unidad son limitados, se ha descrito como un grupo de agentes altamente entrenados que combinan inteligencia tecnológica, vigilancia encubierta y operaciones tácticas rápidas. Su objetivo principal sería intervenir cuando una organización criminal muestra señales de debilidad o vulnerabilidad interna. En lugar de confrontaciones abiertas y prolongadas, estas unidades buscarían momentos precisos para ejecutar operaciones que desarticulen estructuras completas de liderazgo. Según algunos analistas, esta estrategia refleja un cambio en la forma en que el gobierno mexicano intenta enfrentar al crimen organizado. Durante décadas, muchos operativos se concentraron en grandes despliegues militares que terminaban generando enfrentamientos violentos sin necesariamente destruir las redes criminales de fondo. La lógica de las operaciones de inteligencia, en cambio, busca identificar patrones, movimientos y reuniones clave dentro de las organizaciones. En el caso específico del Zika-NG, ese tipo de enfoque podía resultar especialmente importante. A pesar de la fama del Mencho, el cartel había construido una estructura compleja con múltiples líderes regionales, operadores logísticos y figuras financieras. Desmantelar esa red requería algo más que la captura de un solo individuo. Requería comprender cómo se conectaban los distintos niveles de la organización. Fue en ese contexto que comenzó a circular una frase atribuida a Harfuch en conversaciones privadas y declaraciones públicas sobre la estrategia contra el cartel. Una frase que resumía su visión sobre el poder simbólico que los cárteles utilizan para mostrar fuerza. Según diversas fuentes, Harfuch habría dicho que el gobierno mexicano no permitiría que el Zika-NG utilizara eventos públicos para demostrar poder frente al Estado, y específicamente
cuando comenzaron a surgir reportes sobre la muerte del Mencho y la posibilidad de un funeral público, una declaración empezó a repetirse en medios y análisis de seguridad. No vamos a permitir que el Sika Inge convierta un funeral en un desfile. La frase capturaba una preocupación central dentro de las autoridades. En el mundo del narcotráfico, los funerales de líderes importantes suelen convertirse en demostraciones de poder. Son momentos donde miembros de la organización, aliados y figuras clave se reúnen en un mismo lugar. Para las autoridades, esos eventos también representan algo más, representan oportunidades de observación, porque cuando las figuras más importantes de una organización criminal aparecen juntas, también se vuelven visibles, y cuando se vuelven visibles pueden ser identificadas, vigiladas y eventualmente perseguidas. Así, mientras el país comenzaba a escuchar rumores sobre la muerte del Mencho y la preparación de su funeral en Guadalajara, dentro de las estructuras de seguridad del gobierno mexicano se analizaba cuidadosamente lo que ese evento podría significar, no solo como el final de un líder criminal, sino como un momento potencialmente decisivo para entender quiénes ocuparían su lugar dentro del Sika Inge. En ese tipo de situaciones, la información es más valiosa que cualquier arma. ¿Quién llega al funeral? ¿Quién se mantiene cerca del ataúd? ¿Quién habla con quién? ¿Quién aparece por primera vez después de años de permanecer oculto? Cada uno de esos detalles puede convertirse en una pieza dentro de un mapa mucho más grande, un mapa que los investigadores intentan reconstruir para entender cómo funciona realmente una organización criminal. Por eso, cuando finalmente se anunció que el funeral de El Mencho se realizaría en Guadalajara el 2 de marzo de 2026, muchos analistas de seguridad comenzaron a preguntarse qué ocurriría realmente ese día, porque para los seguidores del cartel el funeral representaría el adiós a un líder, pero para las autoridades podía representar algo completamente distinto. Podía convertirse en el momento en que, por primera vez en años, las figuras clave del CKNG se mostrarían públicamente. Y si eso ocurría, significaba que alguien estaría observando con extrema atención, alguien que había sobrevivido a un intento de asesinato ordenado por el mismo cartel, alguien que llevaba años construyendo una estrategia para debilitar su estructura, alguien que entendía que en ocasiones el mejor momento para cazar no es durante la guerra abierta, sino durante el silencio que sigue después de una caída. Ese hombre era Omar García Harfuch, y si las teorías que comenzaron a circular después del funeral resultaban ciertas, entonces el día en que el Mencho fue enterrado podría haber sido también el día en que empezó una de las operaciones de inteligencia más ambiciosas jamás dirigidas contra el cártel Jalisco Nueva Generación, porque en el mundo del crimen organizado, la muerte de un líder nunca es solo un final, muchas veces es el momento en que comienza la verdadera lucha por el poder, y quienes saben observar esos momentos pueden convertir un simple funeral en el inicio de una cacería. La madrugada del 22 de febrero de 2016 comenzó como muchas otras en la región montañosa de Tapalpa, en el estado de Jalisco. La neblina cubría los caminos rurales y el silencio era casi total. Tapalpa es un lugar conocido por sus bosques de pinos, sus cabañas aisladas y sus carreteras estrechas que serpentean entre montañas. Durante años ha sido considerado un destino turístico tranquilo para quienes buscan escapar del ruido de las grandes ciudades. Pero esa madrugada el paisaje silencioso escondía algo más. Según reportes posteriores de autoridades mexicanas y reconstrucciones realizadas por periodistas de seguridad, unidades federales ya se encontraban desplegadas en varios puntos de la región horas antes del amanecer. No era un operativo común. La operación había sido preparada con un nivel de discreción inusual incluso para estándares de inteligencia. Participaban fuerzas especiales, elementos militares y unidades de investigación que habían pasado semanas rastreando movimientos sospechosos en la zona. El objetivo era extremadamente sensible. Durante meses, agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses habían estado siguiendo pistas que sugerían que Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, podría estar moviéndose entre varias propiedades aisladas en las montañas cercanas a Tapalpa. La información no era completamente confirmada, pero varios indicios empezaban a coincidir. Mensajeros detectados en rutas específicas, vehículos vinculados a operadores del CTNG entrando y saliendo de zonas rurales, comunicaciones indirectas interceptadas por agencias de seguridad. Cada uno de esos fragmentos de información por sí solo no era suficiente para lanzar un operativo de gran escala. Pero cuando se reunieron todos en una misma línea de tiempo, los analistas comenzaron a creer que algo importante estaba ocurriendo en esa región. Según informes filtrados posteriormente, el operativo fue planeado con un objetivo claro: capturar o neutralizar al líder del cártel Jalisco Nueva Generación si realmente se encontraba en la zona. En las horas previas al amanecer,
Los equipos comenzaron a avanzar hacia varias propiedades identificadas como posibles refugios. Algunas eran cabañas aisladas en medio del bosque, otras eran ranchos alejados de los caminos principales. El acceso a esas zonas era difícil, lo que explicaba por qué durante años muchos líderes del narcotráfico habían utilizado regiones montañosas como refugio temporal. De acuerdo con la versión oficial presentada días después por el gobierno mexicano, el momento crítico ocurrió poco después de que los equipos de seguridad se aproximaran a uno de los complejos rurales. En ese punto, según autoridades, los agentes fueron detectados por hombres armados que vigilaban el perímetro. Lo que ocurrió después fue rápido y caótico. Se produjo un intercambio de disparos entre fuerzas de seguridad y presuntos miembros del cartel. Testigos en comunidades cercanas reportaron haber escuchado ráfagas de armas automáticas que duraron varios minutos. Algunos también afirmaron haber visto helicópteros de seguridad sobrevolando la zona. Aunque muchos detalles del enfrentamiento nunca fueron divulgados públicamente, las autoridades confirmaron que durante el operativo varios individuos armados fueron abatidos. Entre ellos, según el informe oficial, se encontraba el hombre que durante más de una década había encabezado el Seike Genye, Nemesio Oseguera Cervantes. Las autoridades afirmaron que el Mencho había sido gravemente herido durante el enfrentamiento. Según esa versión, fue trasladado por los propios miembros de su círculo de seguridad hacia un vehículo que intentaba salir de la zona. Sin embargo, las fuerzas federales lograron interceptar el movimiento antes de que pudiera escapar completamente. En ese momento, de acuerdo con los reportes gubernamentales, el Mencho ya se encontraba en estado crítico debido a las heridas de bala. Fue trasladado bajo custodia hacia un centro médico cercano, pero murió durante el trayecto. Si esa narrativa era correcta, el 22 de febrero de 2026 marcaría el final de uno de los líderes criminales más buscados del continente. Durante años, múltiples operaciones habían intentado localizarlo sin éxito. Numerosos informes de inteligencia lo habían señalado en distintos lugares del país, pero siempre lograba desaparecer antes de que las autoridades llegaran. En Tapalpa, según el gobierno, esa historia finalmente había terminado. Sin embargo, casi inmediatamente después de que comenzaron a circular rumores sobre el operativo, surgió una pregunta que desconcertó tanto a periodistas como a analistas de seguridad: si realmente el Mencho había muerto durante ese enfrentamiento. ¿Por qué el gobierno mexicano no lo anunció de inmediato? Pasaron horas, luego días. El silencio oficial continuó. Durante ese periodo, algunos reportes no confirmados empezaron a aparecer en redes sociales y medios locales. Se hablaba de un operativo importante en las montañas de Jalisco, se mencionaban enfrentamientos armados, incluso comenzaron a circular rumores sobre la posible muerte de un líder importante del CK-INGEM, pero ninguna autoridad confirmaba nada públicamente. Ese silencio duró casi 10 días. No fue hasta principios de marzo cuando el gobierno finalmente reconoció que Nemesio Oseguera Cervantes había muerto como resultado del operativo en Tapalpa. Para entonces, la noticia ya había comenzado a filtrarse a través de fuentes no oficiales. El retraso en el anuncio generó inmediatamente especulaciones. Analistas de seguridad, periodistas de investigación y expertos en crimen organizado comenzaron a preguntarse por qué el gobierno había mantenido en secreto una noticia de semejante magnitud durante tanto tiempo. Una explicación posible tenía que ver con razones de seguridad. En el mundo del narcotráfico, la muerte de un líder puede provocar reacciones violentas inmediatas dentro de la organización. Si la noticia se anuncia demasiado rápido, podría desencadenar represalias contra autoridades o enfrentamientos entre facciones rivales que intentan tomar el control. Mantener la información en secreto durante algunos días podría permitir a las fuerzas de seguridad prepararse para posibles reacciones. Otra teoría sugería que el gobierno necesitaba tiempo para confirmar la identidad del cuerpo. Dado que el Mencho había permanecido oculto durante años y existían pocas fotografías recientes, la identificación completa podría requerir análisis forenses, pruebas de ADN y verificación de registros biométricos. Sin embargo, una tercera posibilidad comenzó a discutirse en círculos de análisis de seguridad. ¿Y si el silencio no tenía que ver solo con confirmaciones médicas o razones administrativas? ¿Y si el gobierno estaba utilizando ese tiempo para observar las reacciones dentro del propio cartel? Cuando un líder muere, las comunicaciones internas de una organización criminal suelen cambiar rápidamente. Nuevas órdenes comienzan a circular. Personas que normalmente permanecen ocultas empiezan a moverse para reorganizar la estructura. Si las agencias de inteligencia estaban monitoreando esas comunicaciones, mantener la noticia en secreto durante algunos días podría ofrecer una ventana única para identificar a quienes intentaban asumir el control.
Bajo esa lógica, el silencio del gobierno no sería simplemente una demora informativa, sería parte de una estrategia. Durante esos 10 días, según algunos analistas, las agencias de seguridad podrían haber estado observando cuidadosamente cada movimiento dentro del CKNG. ¿Quién viajaba? ¿Quién se reunía? ¿Quién comenzaba a ocupar posiciones de liderazgo? Y quizá, ¿quién planeaba asistir al funeral? Finalmente, cuando el gobierno anunció oficialmente la muerte del Mencho, el país entero reaccionó. Para algunos, representaba una victoria importante contra una de las organizaciones criminales más violentas del país. Para otros, era simplemente el inicio de una nueva etapa de incertidumbre, porque la historia del narcotráfico en México ha demostrado repetidamente que cuando un líder desaparece, el vacío de poder que deja puede desencadenar nuevas olas de violencia. Pero en este caso, algo más estaba ocurriendo detrás de escena. Mientras los medios comenzaban a reportar sobre la muerte del Mencho y su familia preparaba el funeral en Guadalajara, dentro de las agencias de seguridad se analizaba cuidadosamente lo que ese evento podría revelar, porque los funerales de líderes criminales no son simples ceremonias privadas, son momentos en los que aliados, operadores y figuras importantes de la organización aparecen públicamente. Son momentos en los que las redes ocultas del poder criminal se vuelven visibles por unas horas, y si alguien estaba observando ese proceso con suficiente atención, el funeral podría convertirse en algo más que un adiós, podría convertirse en una oportunidad para ver quiénes realmente forman parte de la estructura del CKNG después de la muerte de su líder. Y esa posibilidad nos lleva directamente al siguiente capítulo de esta historia, porque mientras el país comenzaba a prepararse para el funeral de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, algunos dentro del gobierno ya estaban pensando en algo muy diferente, no en el final de una operación, sino en el comienzo de otra. El 2 de marzo de 2010, poco después del amanecer, la ciudad de Guadalajara comenzó a despertar con una sensación extraña en el aire. No era un día cualquiera. Desde temprano, patrullas militares se habían desplegado en varias avenidas que conducían hacia el cementerio Recinto de la Paz, un lugar conocido por albergar los entierros de familias adineradas y figuras importantes de la región. Aquella mañana, sin embargo, la seguridad parecía muy diferente a la de un funeral común. Vehículos militares bloqueaban algunos accesos, soldados armados vigilaban discretamente las calles cercanas y dentro del perímetro del cementerio la actividad era constante. Horas antes, según reportes de medios locales, la familia de Nemesio Oseguera Cervantes había recibido oficialmente el cuerpo de las autoridades federales. El traslado había sido autorizado después de que la Fiscalía General de la República completara los procedimientos forenses necesarios para confirmar la identidad del fallecido. Durante los 10 días posteriores al operativo de Tapalpa, el cuerpo había permanecido bajo custodia oficial mientras se realizaban análisis de identificación. Finalmente, la familia obtuvo permiso para organizar el funeral. Desde ese momento, los preparativos comenzaron a tomar forma con una rapidez sorprendente. Para muchos observadores, el nivel de lujo que rodeó la ceremonia resultó imposible de ignorar. En el centro de todo estaba el ataúd, un ataúd que no se parecía a los que normalmente se ven en funerales comunes. Según quienes estuvieron presentes, el féretro tenía un acabado dorado brillante que reflejaba la luz del sol cuando fue transportado hacia el interior del cementerio. Algunos describieron el ataúd como bañado en oro, otros dijeron que simplemente tenía un diseño metálico pulido extremadamente llamativo. En cualquier caso, su apariencia destacaba inmediatamente entre las coronas de flores que rodeaban el lugar. Las flores eran otro elemento que captó la atención de quienes observaban la ceremonia desde la distancia. Decenas de arreglos gigantescos habían sido colocados alrededor del camino principal que conducía hacia la tumba. Algunos eran tan grandes que parecían muros completos de flores. Varias coronas tenían formas inusuales. Una de las más comentadas estaba diseñada como un gallo gigante hecho completamente de rosas rojas, blancas y amarillas. El gallo no era un símbolo al azar. Durante años dentro del mundo del narcotráfico, el Mencho había sido asociado con el apodo Señor de los Gallos. La imagen del gallo aparecía ocasionalmente en referencias informales dentro de corridos y rumores del crimen organizado. Para algunos analistas, esas coronas en forma de gallo representaban una despedida simbólica diseñada por quienes conocían bien la reputación del líder del CKNG.
Curiosamente, muchas de las coronas no llevaban nombres visibles. En funerales tradicionales es común que los arreglos florales incluyan tarjetas con el nombre de la persona o familia que los envía. En este caso, muchas de las coronas simplemente estaban allí sin identificación clara. Algunos observadores interpretaron ese detalle como una señal de prudencia, en un contexto donde la presencia pública podía ser vigilada por autoridades. Tal vez quienes enviaron las flores prefirieron permanecer en el anonimato. Mientras tanto, dentro del cementerio los músicos comenzaron a tocar. Una banda de música regional mexicana se ubicó cerca del área donde se realizaría la ceremonia. Los instrumentos de viento comenzaron a llenar el aire con melodías conocidas. Entre las canciones interpretadas, una destacó por encima de las demás: El Rey. La canción, famosa en la cultura mexicana, habla de orgullo, caída y desafío frente al destino. Las notas resonaban entre los árboles del cementerio mientras los asistentes observaban cómo el ataúd era colocado cerca de la tumba preparada para el entierro. El ambiente era solemne, pero también cargado de tensión, porque aunque el funeral parecía una ceremonia privada organizada por la familia, en realidad estaba siendo observado por muchas más personas de las que se encontraban dentro del cementerio. Afuera, el despliegue de seguridad era imposible de ignorar. Según reportes de medios nacionales, aproximadamente 400 elementos de seguridad habían sido desplegados en la zona. Entre ellos se encontraban soldados, elementos de la Guardia Nacional y unidades de policía estatal. Además, varios vehículos blindados se mantenían estacionados cerca de las entradas principales del cementerio. Oficialmente, el gobierno explicó que el despliegue tenía como objetivo prevenir posibles incidentes de violencia. La muerte de un líder del narcotráfico podía generar tensiones internas dentro de su organización o incluso provocar intentos de represalia por parte de grupos rivales. Desde esa perspectiva, la presencia militar representaba una medida preventiva para garantizar que el funeral se desarrollara sin enfrentamientos. Pero algunos analistas de seguridad comenzaron a plantear otra interpretación: ¿y si el despliegue no era solamente una medida de protección? ¿Y si también era una forma de vigilancia? En el mundo del crimen organizado, los funerales de líderes importantes suelen atraer a figuras clave dentro de la organización: aliados cercanos, operadores regionales, financistas y miembros de confianza suelen aparecer para rendir homenaje. Para las autoridades, esos momentos pueden representar oportunidades únicas para observar quiénes siguen activos dentro de la estructura criminal. Cada rostro presente en el funeral puede convertirse en una pieza de información: quién llega primero, quién se mantiene cerca de la familia, quién habla con quién permanece a distancia. En ocasiones, estos detalles pueden ayudar a los investigadores a reconstruir las redes internas de poder dentro de un cartel. Por eso, algunos especialistas comenzaron a preguntarse si el fuerte despliegue de seguridad alrededor del cementerio tenía una función adicional: no solo evitar violencia, también observar cuidadosamente a todos los presentes. De hecho, varias fuentes periodísticas señalaron que durante el funeral podían verse cámaras de seguridad temporales instaladas en áreas cercanas. También se reportó la presencia de drones sobrevolando la zona, aunque las autoridades no confirmaron oficialmente si esos dispositivos estaban siendo utilizados para monitoreo facial o simple vigilancia aérea. Dentro del cementerio, mientras tanto, la ceremonia continuaba. Familiares y allegados se acercaban al ataúd para despedirse. Algunos permanecían en silencio, otros conversaban en voz baja. La música seguía sonando de fondo mientras las coronas de flores formaban un círculo alrededor del lugar de descanso final. Desde lejos, el evento podía parecer simplemente un funeral más, pero quienes observaban la escena con atención sabían que algo diferente estaba ocurriendo. No era común que el entierro de un narcotraficante generara una movilización tan grande de fuerzas de seguridad. Tampoco era común que el evento atrajera tanta atención mediática y análisis de expertos en crimen organizado, porque en realidad ese funeral representaba mucho más que la despedida de un individuo. Representaba el cierre de un capítulo dentro de la historia del CKNY y al mismo tiempo el inicio de otro, porque cuando el líder de una organización criminal muere, inevitablemente surge la pregunta que todos quieren responder: ¿quién ocupará su lugar? En muchos casos, la respuesta comienza a revelarse en momentos como este: en funerales, en reuniones privadas, en gestos aparentemente pequeños que indican quién se acerca al centro del poder. Mientras el ataúd dorado de El Mencho descendía lentamente hacia la tumba y la música de banda seguía resonando entre los árboles, es posible que algunas de las personas presentes no se dieran cuenta de algo importante. Tal vez pensaban que el gobierno simplemente estaba vigilando para evitar problemas. Tal vez creían que el despliegue militar era una señal de respeto o control.
pero si las teorías que comenzaron a circular después resultan correctas, entonces ese funeral no solo fue una despedida, podría haber sido también el momento en que las autoridades comenzaron a observar cuidadosamente el futuro del Sique Inye, un momento en que cada rostro, cada movimiento y cada reunión quedó registrado en silencio, porque en el mundo del crimen organizado, incluso los funerales pueden convertirse en escenarios de investigación, y lo que ocurrió en Recinto de la Paz aquel día todavía plantea una pregunta que sigue resonando entre analistas de seguridad y periodistas. ¿La presencia del ejército estaba allí para proteger la ceremonia o para estudiar cuidadosamente a quienes acudieron a despedirse del hombre que una vez dominó uno de los cárteles más poderosos del continente? Mientras dentro del cementerio Recinto de la Paz el ataúd descendía lentamente hacia la tierra y la música de banda seguía sonando entre las coronas de flores, en otra parte del país comenzaban a surgir preguntas que no aparecían en el programa oficial del funeral, porque en el mundo del crimen organizado los momentos de duelo también pueden convertirse en momentos de observación. Y según rumores, filtraciones y análisis que empezaron a circular después del entierro, aquel día podría haber sido mucho más que una ceremonia de despedida. Durante las horas posteriores al funeral, algunos videos breves comenzaron a aparecer en redes sociales y plataformas de video. Ninguno mostraba nada directamente ilegal ni confirmaba operaciones secretas, pero varios clips llamaron la atención de periodistas especializados en seguridad. En algunas tomas se podían ver drones volando a baja altura sobre el perímetro del cementerio. En otras imágenes aparecían cámaras instaladas en postes temporales o en vehículos estacionados cerca de los accesos. Oficialmente, el gobierno mexicano explicó que se trataba de medidas de vigilancia preventiva para evitar posibles incidentes violentos, pero dentro de ciertos círculos de análisis comenzó a surgir otra hipótesis. ¿Y si esas cámaras no estaban allí solo para vigilar la seguridad? ¿Y si también estaban registrando cuidadosamente cada rostro presente en el funeral? Fue entonces cuando empezó a circular el nombre de una unidad que ya había sido mencionada anteriormente en informes de seguridad, los llamados murciélagos. Aunque el gobierno nunca ha confirmado oficialmente la existencia de una fuerza con ese nombre específico, algunos reportes periodísticos y comentarios de analistas sugieren que podría tratarse de un grupo especializado en operaciones de inteligencia avanzada. Su función principal, según esas versiones, sería monitorear movimientos de organizaciones criminales utilizando tecnología de vigilancia moderna, análisis de datos y coordinación con agencias internacionales. Según la narrativa que empezó a expandirse en redes y algunos canales de análisis criminal, Omar García Harfuch habría ordenado que el funeral del Mencho fuera observado con un nivel de detalle sin precedentes. La lógica detrás de esa posible decisión era relativamente simple. Durante años, las autoridades mexicanas habían intentado identificar con precisión a los líderes regionales del Sekaanche. Aunque algunos nombres eran conocidos públicamente, muchos operadores importantes permanecían ocultos, moviéndose entre estados y utilizando identidades falsas o redes de protección dentro del propio cartel. Un funeral de esa magnitud podría convertirse en un momento único para observar quiénes aparecían públicamente, especialmente si el líder histórico del cartel realmente había muerto, porque cuando una figura central desaparece, muchas de las personas más cercanas al poder sienten la necesidad de presentarse en el lugar donde se define el nuevo equilibrio. Bajo esa lógica, algunos analistas sugirieron que el despliegue tecnológico alrededor del cementerio podría haber tenido un objetivo adicional al control de seguridad. Drones equipados con cámaras de alta resolución podían capturar imágenes aéreas del movimiento de los asistentes. Cámaras instaladas en puntos estratégicos podían registrar entradas y salidas del recinto. Y si esas imágenes eran procesadas posteriormente con sistemas modernos de análisis facial, las autoridades podrían comparar los rostros detectados con bases de datos de inteligencia criminal. Algunos comentaristas incluso mencionaron la posibilidad de que ciertas tecnologías de reconocimiento facial desarrolladas en cooperación con agencias estadounidenses pudieran estar siendo utilizadas en operaciones de este tipo. No existe confirmación oficial de que eso ocurriera exactamente en ese funeral, pero la sola posibilidad generó un intenso debate entre periodistas, analistas de seguridad y observadores del crimen organizado. Porque si realmente se había utilizado ese tipo de tecnología durante la ceremonia, el funeral del Mencho podría haber funcionado como una especie de mapa viviente de la estructura del Sekaanche. Cada persona captada por las cámaras podría convertirse en una pieza dentro de una base de datos mucho más amplia. A medida que las especulaciones crecían, algunos nombres comenzaron a aparecer en discusiones informales sobre quién podría haber estado presente en el funeral. Uno de los nombres más mencionados era el de Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito, hijo del Mencho y considerado durante años una figura clave dentro de la estructura del cartel.
Sin embargo, la situación de Menchito era compleja, ya que previamente había sido detenido y enfrentaba procesos judiciales. Por lo tanto, su presencia física en el funeral no estaba confirmada. Aún así, en el mundo del narcotráfico, incluso rumores sobre la presencia de familiares o representantes pueden tener significado simbólico dentro de la organización. Otros nombres comenzaron a circular en análisis de seguridad relacionados con posibles operadores regionales del CKNC. Figuras conocidas por apodos como Chepa, RE o El Toro han sido mencionadas en distintos reportes periodísticos como presuntos miembros de la estructura del cartel en diferentes momentos. Sin embargo, la confirmación de su presencia específica en el funeral nunca fue establecida oficialmente. Aún así, la posibilidad de que varios operadores importantes hubieran decidido aparecer en un mismo lugar generó un enorme interés entre investigadores del crimen organizado, porque desde una perspectiva estratégica, eventos como ese pueden ofrecer información extremadamente valiosa para las autoridades. Durante años, los líderes criminales de alto nivel han aprendido a evitar comunicaciones directas que puedan ser interceptadas. Utilizan mensajeros, sistemas encriptados o reuniones privadas en lugares aislados. Eso hace que rastrear la estructura real de una organización sea extremadamente difícil. Pero un funeral, especialmente el de un líder histórico, puede romper temporalmente esa invisibilidad. Personas que normalmente nunca aparecen en público pueden sentirse obligadas a presentarse para mostrar respeto, lealtad o simplemente para observar quién tomará el control. Y si eso ocurre en un lugar donde hay cámaras, drones y observadores atentos, el evento puede convertirse en una oportunidad única de recopilación de inteligencia. Esa posibilidad es precisamente la que alimentó muchas de las teorías que comenzaron a circular después del funeral. Algunos comentaristas en redes sociales llegaron a describir la situación con una frase simple pero poderosa: el funeral pudo haber sido una especie de reunión involuntaria de la estructura del cartel. Sin embargo, es importante recordar que muchas de estas afirmaciones permanecen en el terreno de la especulación. Las autoridades mexicanas nunca confirmaron públicamente que el funeral fuera utilizado como parte de una operación de inteligencia de gran escala. Oficialmente, el gobierno reiteró que el despliegue de seguridad tenía como único objetivo prevenir posibles actos de violencia. Aún así, en el mundo de la seguridad y el análisis criminal, las coincidencias rara vez se ignoran. Un líder del cartel muere en un operativo secreto. Su funeral se organiza días después bajo una fuerte presencia militar. Drones y cámaras registran el evento desde múltiples ángulos. Y poco tiempo después comienzan a aparecer reportes de nuevas investigaciones y detenciones relacionadas con la estructura del CKNJ. Para algunos observadores, todo esto podría ser simplemente una serie de eventos independientes. Para otros, podría sugerir algo más coordinado, algo que habría ocurrido silenciosamente mientras la atención pública estaba concentrada en el funeral mismo, porque mientras la familia lloraba y la música de banda sonaba entre las coronas de flores, es posible que en algún lugar cercano analistas estuvieran observando pantallas llenas de imágenes, rostros siendo comparados con bases de datos, movimientos registrados segundo a segundo y nombres que durante años habían permanecido ocultos comenzando a aparecer dentro de mapas de inteligencia. Si eso ocurrió realmente o no, sigue siendo una pregunta abierta, pero lo que sí es cierto es que en el mundo del crimen organizado moderno, la tecnología se ha convertido en una herramienta cada vez más importante para quienes intentan comprender y combatir estas estructuras, y en ocasiones, los momentos que parecen más ceremoniales pueden ser también los momentos en que más información se obtiene, porque incluso en medio del duelo, alguien puede estar observando y cada rostro presente puede convertirse en una pista dentro de una investigación mucho más grande. Después del funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, algo empezó a cambiar en la conversación pública alrededor del caso. Durante las primeras horas, la mayoría de los reportes se centraron en las imágenes del ataúd dorado, las coronas gigantes de flores y el fuerte despliegue de seguridad en el cementerio Recinto de la Paz. Sin embargo, a medida que pasaron los días, periodistas, analistas de seguridad y usuarios de redes sociales comenzaron a notar ciertos detalles que parecían demasiado coincidentes para ser ignorados. Poco a poco empezó a formarse una teoría que circuló con rapidez en Internet: la idea de que el funeral del Mencho no había sido solo un evento vigilado por el gobierno, sino posiblemente una especie de trampa cuidadosamente observada. Esta teoría no surgió de un solo elemento, sino de una combinación de indicios que algunos comentaristas comenzaron a analizar uno por uno. El primer punto que llamó la atención de varios observadores fue una declaración previa atribuida a Omar García Harfuch semanas antes del funeral, durante una conversación con medios de comunicación sobre la estrategia contra organizaciones criminales. Harfuch había mencionado que las autoridades estaban preparadas para cualquier intento del CKNG de convertir eventos públicos en demostraciones de poder.
Aunque no habló específicamente de un funeral en ese momento, algunos analistas interpretaron sus palabras como una señal de que el gobierno ya esperaba algún tipo de ceremonia pública relacionada con la muerte del líder del cartel. Cuando finalmente se anunció la fecha del funeral, esa declaración previa comenzó a circular nuevamente en redes sociales. Para algunos comentaristas parecía sugerir que las autoridades ya anticipaban la reunión de miembros del cartel en un mismo lugar. Sin embargo, otros señalaron que era perfectamente lógico que el gobierno estuviera preparado para cualquier evento de alto perfil relacionado con el CKNG, especialmente después de la muerte de su líder. El segundo elemento que alimentó la teoría fue un fenómeno reportado por varias personas que afirmaron haber estado cerca del cementerio durante el funeral. Algunos usuarios en redes sociales comentaron que sus teléfonos móviles dejaron de tener señal durante parte de la ceremonia. Estas afirmaciones no fueron confirmadas oficialmente, pero rápidamente comenzaron a circular como evidencia de que las autoridades podrían haber utilizado sistemas de bloqueo de señal para impedir comunicaciones dentro del perímetro. En teoría, la tecnología para interferir señales celulares existe y puede utilizarse en ciertos operativos de seguridad para evitar detonaciones remotas o coordinación entre grupos criminales. Sin embargo, las autoridades mexicanas nunca confirmaron públicamente que se hubiera utilizado ese tipo de sistema durante el funeral. Aún así, la idea de un posible bloqueo de comunicaciones alimentó la narrativa de que algo más estaba ocurriendo detrás del evento. El tercer punto que intensificó las sospechas ocurrió apenas 48 horas después del funeral. En distintos estados del occidente de México, particularmente en Michoacán y Colima, comenzaron a reportarse operativos de seguridad que resultaron en la detención de varios presuntos miembros del CKNG. Las autoridades explicaron que estos operativos formaban parte de investigaciones en curso contra estructuras criminales. Sin embargo, el momento en que ocurrieron llamó la atención de varios analistas. Algunos comenzaron a preguntarse si esas detenciones estaban relacionadas con información obtenida durante el funeral. La teoría que surgió en ciertos círculos era que las autoridades podrían haber identificado a varios operadores del cartel durante la ceremonia y posteriormente haber seguido sus movimientos para realizar arrestos. No existe confirmación oficial de que ese haya sido el caso, pero la coincidencia temporal fue suficiente para que muchos usuarios en Internet comenzaran a conectar los eventos. El cuarto elemento que impulsó aún más la discusión fue la aparición de un video en una plataforma de Internet que rápidamente se volvió viral. El video, titulado algo similar a Leak Harfuch Secret Operation, afirmaba mostrar detalles de una supuesta estrategia de inteligencia vinculada al funeral de El Mencho. El contenido del video mezclaba imágenes del funeral, clips de drones sobrevolando el cementerio y análisis narrados sobre posibles tecnologías de reconocimiento facial utilizadas por las autoridades. En cuestión de días, el video acumuló cientos de miles de visualizaciones. Para algunos espectadores parecía ofrecer una explicación convincente de cómo el gobierno podría haber utilizado el funeral como una oportunidad para mapear la estructura del CKNG. Sin embargo, expertos en seguridad señalaron que gran parte del contenido del video se basaba en especulación y no incluía pruebas verificables que confirmaran una operación específica de ese tipo. A pesar de eso, la narrativa continuó creciendo en redes sociales. Los cuatro elementos, la declaración previa de Harfuch, los rumores sobre la interrupción de señales telefónicas, las detenciones posteriores en otros estados y el video viral comenzaron a combinarse en la mente de muchos observadores como piezas de un mismo rompecabezas. Según esta interpretación, el funeral habría servido como un punto de observación donde las autoridades pudieron identificar a varios miembros importantes del cartel reunidos en un solo lugar. Pero mientras estas teorías circulaban en Internet, el gobierno mexicano mantenía una posición muy diferente. Funcionarios de seguridad insistieron en que el despliegue alrededor del funeral había tenido un objetivo claro y específico: prevenir violencia. La muerte de un líder del narcotráfico podía generar tensiones internas dentro de la organización o provocar ataques de grupos rivales. Bajo esa lógica, la presencia de cientos de elementos de seguridad y vehículos blindados se justificaba como una medida preventiva. Las autoridades también evitaron confirmar cualquier operación especial relacionada con tecnología de reconocimiento facial o recopilación de datos durante el funeral. En declaraciones públicas, los portavoces del gobierno reiteraron que el objetivo principal había sido garantizar que la ceremonia se desarrollara sin enfrentamientos armados ni disturbios. Este contraste entre la narrativa oficial y las teorías que circulaban en Internet generó aún más debate.
Para algunos analistas, el hecho de que el gobierno no confirmara ni negara completamente ciertos detalles dejaba espacio para múltiples interpretaciones. Otros recordaron que en operaciones de inteligencia es común que las autoridades no revelen métodos específicos utilizados en investigaciones. También existía la posibilidad de que muchos de los elementos mencionados en redes sociales fueran simplemente coincidencias o interpretaciones exageradas de eventos normales de seguridad. Sin embargo, una cosa era clara: el funeral de El Mencho había capturado la atención no solo por la figura del hombre enterrado, sino por todo lo que pudo haber ocurrido alrededor de ese evento. En el mundo del crimen organizado moderno, las fronteras entre ceremonia, estrategia y observación pueden ser difíciles de distinguir. Los funerales de líderes criminales han sido históricamente momentos de exhibición de poder, pero también momentos de vulnerabilidad para las organizaciones, porque cuando los miembros se reúnen públicamente se vuelven visibles, y cuando se vuelven visibles pueden ser observados por quienes llevan años intentando entender cómo funciona su estructura. Por eso, incluso ahora, semanas después de aquel funeral en Guadalajara, la pregunta sigue apareciendo en análisis y conversaciones sobre seguridad. ¿Fue simplemente un funeral bajo vigilancia o fue algo más? ¿Una ceremonia protegida por el Estado o un escenario donde se desarrolló silenciosamente una operación de inteligencia? Por ahora, la respuesta oficial sigue siendo clara: las autoridades solo buscaban evitar violencia, pero en el mundo del crimen organizado, donde muchas operaciones permanecen en secreto durante años, algunos observadores creen que la historia completa de lo que ocurrió ese día podría tardar mucho tiempo en conocerse, porque a veces las operaciones más importantes no se anuncian públicamente, simplemente ocurren en silencio mientras todos miran hacia otro lado, y el funeral del Mencho podría ser uno de esos momentos que con el tiempo revele detalles que hoy todavía permanecen ocultos. Cuando el polvo finalmente comenzó a sentarse después del funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, una sensación extraña quedó flotando en el ambiente. Durante semanas, México había observado una secuencia de eventos que parecían sacados de una historia de crimen moderno: un operativo secreto en las montañas de Tapalpa, la muerte anunciada de uno de los líderes criminales más poderosos del continente, un funeral rodeado de soldados y cámaras, y luego una cadena de arrestos y operativos que parecían extenderse por varios estados del país. Cada uno de esos eventos, tomado de manera aislada, podía explicarse dentro de la lógica habitual de la lucha contra el crimen organizado, pero cuando se observaban en conjunto, la historia comenzaba a adquirir un tono mucho más complejo. Para algunos analistas de seguridad, lo ocurrido representaba un ejemplo de cómo las autoridades podían utilizar inteligencia estratégica para debilitar la estructura de una organización criminal. Bajo esa interpretación, la muerte del Mencho no habría sido solamente la eliminación de un líder, sino el inicio de una operación más amplia dirigida a identificar y desmantelar las redes de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación. Si esa interpretación es correcta, el funeral mismo podría haber jugado un papel importante dentro de ese proceso, porque los funerales de líderes criminales no son simplemente ceremonias privadas, son momentos en los que las estructuras internas del poder criminal se vuelven visibles por un breve instante. Personas que normalmente permanecen ocultas aparecen públicamente. Aliados, operadores regionales, intermediarios financieros y figuras clave se reúnen en un mismo lugar. Desde una perspectiva de inteligencia, ese tipo de evento puede ofrecer una oportunidad extraordinaria para observar la red que sostiene a la organización. Bajo esa lógica, algunos analistas han sugerido que Omar García Harfuch podría haber entendido perfectamente ese momento. Si realmente fue así, el funeral no habría sido solo un acto de despedida, sino también una ventana estratégica para observar quiénes seguían formando parte del núcleo del cartel. En ese escenario hipotético, el duelo de la organización habría revelado involuntariamente parte de su propia estructura. Las cámaras, los drones, los sistemas de vigilancia y los analistas observando desde centros de control podrían haber estado registrando cada rostro, cada movimiento, cada interacción. Posteriormente, esa información podría haberse utilizado para identificar objetivos dentro de investigaciones que ya estaban en marcha. De ser cierto, la estrategia sería tan simple como inquietante: utilizar el momento de mayor vulnerabilidad emocional del cartel para mapear su estructura interna. Pero aquí es donde la historia se vuelve más complicada, porque mientras algunos ven en esta narrativa una muestra de inteligencia estratégica, otros plantean preguntas más incómodas.
En el mundo del crimen organizado, la línea entre estrategia legítima y manipulación política a veces puede volverse difusa. Algunos críticos han sugerido que el gobierno podría estar aprovechando la narrativa de una gran victoria para fortalecer su imagen pública en medio de una larga y difícil lucha contra el narcotráfico. Desde esa perspectiva, ciertos elementos de la historia podrían haber sido amplificados o reinterpretados para crear una impresión de control que en realidad sigue siendo frágil. Otros analistas también han recordado que la eliminación de un líder criminal rara vez significa el fin de una organización. La historia del narcotráfico en México muestra numerosos ejemplos de carteles que han sobrevivido a la captura o muerte de sus líderes, adaptándose rápidamente y reorganizando sus estructuras internas. En algunos casos, estas transiciones incluso han generado periodos de violencia más intensa mientras distintas facciones compiten por el control. Por eso, incluso si la muerte de El Mencho representó un golpe importante para el CKNG, el futuro de la organización sigue siendo incierto. La estructura que él ayudó a construir durante más de una década no desaparece de la noche a la mañana. Las rutas de tráfico, las redes financieras, las alianzas regionales y los operadores logísticos siguen existiendo. Y en el mundo del narcotráfico, cuando una figura dominante desaparece, inevitablemente surge la pregunta que todos quieren responder: ¿quién ocupará su lugar? Durante años, el Mencho fue considerado el rostro visible de una organización que logró expandirse rápidamente en múltiples regiones de México y más allá de sus fronteras. Su reputación, su capacidad para evadir a las autoridades y la violencia asociada con su cartel lo convirtieron en una figura central dentro de la narrativa del crimen organizado contemporáneo. Pero ahora, si realmente ha muerto, ese espacio queda vacío, y los vacíos de poder rara vez permanecen sin ocupar. Dentro del CKNG, múltiples nombres han sido mencionados a lo largo de los años como posibles figuras de liderazgo o operadores clave. Algunos pertenecen al círculo familiar del líder. Otros provienen de estructuras regionales que han demostrado capacidad para controlar territorios y operaciones. También existe la posibilidad de que la organización evolucione hacia una estructura más fragmentada, con múltiples líderes regionales compartiendo el control en lugar de un solo mando central. En cualquier caso, el futuro del cartel probablemente se definirá en los meses y años que siguen a estos eventos. Mientras tanto, el debate sobre lo que realmente ocurrió alrededor del funeral continúa. Para algunos observadores, la secuencia de eventos parece demasiado coordinada para ser una simple coincidencia. Para otros, muchas de las teorías que circulan en Internet pueden ser el resultado natural de la fascinación pública por las historias de conspiración y operaciones secretas. Lo cierto es que la mayoría de las operaciones de inteligencia reales rara vez se revelan completamente al público. Los detalles más sensibles suelen permanecer ocultos durante años, a veces incluso décadas. Por eso, es posible que muchas de las preguntas que hoy rodean esta historia nunca reciban una respuesta definitiva. Lo único claro es que el funeral de El Mencho marcó el final de una etapa importante dentro de la historia reciente del crimen organizado en México, y como suele ocurrir en estos casos, el final de una etapa casi siempre abre la puerta a otra, una etapa que podría ser aún más impredecible, porque mientras el país intenta comprender las consecuencias de la desaparición de uno de los líderes criminales más poderosos de las últimas décadas, otra pregunta comienza a tomar forma lentamente. Una pregunta que ya se escucha en conversaciones entre analistas de seguridad, periodistas de investigación y observadores del fenómeno del narcotráfico. Si el Mencho realmente ha desaparecido de la escena, entonces ¿quién será el próximo en ocupar ese lugar? ¿Quién será el próximo líder capaz de controlar una organización tan extensa y violenta como el CKNG? ¿Y qué tipo de conflictos surgirán mientras diferentes facciones intentan llenar ese vacío? Por ahora, esas preguntas permanecen abiertas, pero la historia está lejos de terminar, porque en el mundo del crimen organizado, cada final suele ser solo el comienzo de una nueva lucha por el poder, y en el caso del CKNG, esa lucha podría convertirse en una de las guerras internas más importantes en la historia reciente del narcotráfico en México. Así que ahora la pregunta queda abierta para todos los que han seguido esta historia hasta aquí: ¿lo que ocurrió fue realmente una operación brillante de inteligencia o simplemente una narrativa construida alrededor de coincidencias? ¿Fue una victoria silenciosa del Estado mexicano o una jugada política dentro de un conflicto mucho más largo? Y quizás la pregunta más inquietante de todas: si el hombre conocido como el Mencho ya no está, ¿quién será el próximo nombre que domine el mundo del narcotráfico en México? Porque la historia continúa, y el próximo capítulo podría ser aún más violento que todo lo que hemos visto hasta ahora. En el siguiente episodio exploraremos precisamente esa batalla silenciosa que ya comienza a desarrollarse dentro del CKNG,
la guerra por la sucesión, una lucha por el poder que algunos analistas ya describen como la posible guerra de herencia más sangrienta en la historia moderna del narcotráfico mexicano.